Egipto es un lugar increíble, literalmente ahogado en eones de historia. Y como resultado de ello, está nadando en todo tipo de curiosidades que esperan ser descubiertas. Estas son las cosas más extrañas descubiertas en Egipto. Los ataúdes de Saqqara. En las afueras de la ciudad del Cairo hay una enorme necrópolis que desde su descubrimiento ha ido revelando secretos muy misteriosos de forma ininterrumpida. Una necrópolis es básicamente una ciudad de los muertos, una ciudad entera construida para enterrar a la gente en ella. Y en 2020 se reveló el mayor descubrimiento hasta ahora. Una misión arqueológica egipcia descubrió 100 ataúdes antropoides del antiguo Egipto perfectamente conservados en el lugar. Los ataúdes aún estaban completamente sellados y están hechos de madera. También presentan diseños pintados extremadamente hermosos y todos están intactos. Algunos de los ataúdes contienen incluso momias en su interior. Y otros tienen estatuas de la diosa de Saqqara, Ptah Soker, con máscaras funerarias doradas. Los ataúdes se enterraron unos encima de otros, en un pozo funerario de unos 12 metros de profundidad, y los arqueólogos creen que se excavó hace más de 2500 años. Lo que hace aún más increíble que los ataúdes sigan en perfecto estado. Todos los artefactos van a ser trasladados a diferentes museos. El Museo del Cairo en la Plaza Tahrir, el GEM, el NMS y el Museo de las Capitales en la nueva capital administrativa. Así que ya sabes dónde ir si quieres ver estas bellezas. Cuando un turista llamado Scott encontró esta cosa durante una visita a Egipto, no tenía ni idea de lo que era. Por supuesto, no lo sabía, no es un experto. Pero tras ponerlo en manos de alguien que sí lo era, pudo confirmar que esta peculiar baratija era de naturaleza prehistórica y podría tener millones de años. Al mirarla, probablemente estarás pensando, no puede ser, la carcasa exterior parece demasiado moderna. De hecho, eso también confundió al experto. Parece que había sido sometida a algún tipo de restauración a principios del siglo XX, y de ahí procede el exterior. Un hallazgo realmente impactante, sin duda. Lo que un hombre descubrió en Egipto conmocionó al mundo entero. Descubren antiguo barco egipcio enterrado en una ciudad submarina. Un grupo de buzos ha encontrado los restos de un buque militar en la ciudad hundida de Thonis Herakleion, en la bahía de Abu Qir, en Egipto. Los expertos han determinado que el barco data del siglo II a.C. Creen que la embarcación estaba amarrada junto al templo de Amón, pero cuando el edificio se derrumbó, el barco sucumbió bajo el peso del templo y se hundió. El barco, que tiene 80 pies de largo, fue encontrado bajo 16 pies de arcilla dura. Parece que el barco tiene técnicas de diseño tanto egipcias como griegas, pero lo más seguro es que haya sido fabricado en Egipto, ya que utilizaron madera parcialmente reutilizada para hacerlo. También tiene un fondo plano y una quilla, lo que le habría permitido navegar por el río Nilo y su delta, justo donde se encuentra con el mar Mediterráneo. En realidad, Thonis Herakleion fue en su día el mayor puerto mediterráneo de Egipto antes de que Alejandro Magno fundara Alejandría, hacia el año 331 a.C., que se encuentra a unas 14 millas al oeste. Este asombroso descubrimiento nos da más información sobre la presencia de mercaderes griegos que realmente vivían en esta ciudad. Lamentablemente, a finales del siglo II a.C., una gravísima inundación hizo que la isla principal sobre la que se construyó la ciudad sucumbiera. La dura arcilla se convirtió rápidamente en un líquido y los edificios se derrumbaron en el agua. Por eso, este puerto, antaño magnífico y vibrante, está hoy completamente sumergido. La ciudad dorada perdida. El famoso egiptólogo Zahi Hawass ha anunciado recientemente el sorprendente descubrimiento de una ciudad entera que se perdió en las caprichosas arenas de Egipto, cerca de Luxor. La ciudad dorada perdida se considera el descubrimiento arqueológico más importante desde el hallazgo de la tumba de Tutankamón. La ciudad se conoce como Aten y la excavación comenzó en septiembre de 2020. La ciudad se levantó durante el reinado de uno de los faraones egipcios más poderosos de todos los tiempos, Amenhotep III. Gobernó el antiguo Egipto de 1391 a 1353 a.C. Tras su muerte, Atón siguió siendo utilizado y habitado por los faraones Ay y Tutankamón. Este descubrimiento es increíble por muchas razones. La más significativa es que dará una visión perfectamente conservada de la vida de los antiguos egipcios en la época en que el imperio estaba en su mayor riqueza. Los arqueólogos llevan mucho tiempo preguntándose y especulando sobre estas mismas cuestiones, y ahora por fin encontrarán todas las respuestas que han estado buscando. En el yacimiento se han encontrado y se siguen desenterrando muchos artefactos valiosos, como joyas, cerámica de colores, escarabajos y ladrillos de barro con los sellos de Amenhotep III. La ciudad perdida, situada a unos 300 kilómetros al sur de la capital, El Cairo, se encuentra en perfecto estado, con murallas enteras y con habitaciones llenas de utensilios de la vida cotidiana. También se han encontrado varias zonas o barrios, como una panadería, un distrito administrativo y una zona residencial.
La piedra de Apries. Esta hermosa e intrincada piedra no fue descubierta por ningún egiptólogo o arqueólogo. No, en realidad la encontró un agricultor cuando preparaba su tierra para la siembra. Los expertos creen que la piedra fue instalada por el faraón Apries hace unos 2600 años, de ahí su nombre. La piedra también se conoce como estela y mide 91 pulgadas de largo y 41 de ancho. En ella se puede ver un disco solar alado y jeroglíficos egipcios que representan a Apries o al dios del sol Ra, encerrados en un óvalo llamado cartucho. También presenta 15 líneas de jeroglíficos que los expertos se esfuerzan por traducir. Este tipo de piedras se utilizaban en todo el mundo antiguo como lápidas, y a veces también como símbolo de conmemoración o demarcación. Algo así como nuestras estatuas y lápidas actuales. Mostafa Ouazziri, secretario general del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, ha informado de que la piedra probablemente podría formar parte de una campaña militar que el faraón Apries llevaba a cabo al este de Egipto. Apries reinó durante la 12ª dinastía de Egipto, cuando el imperio era independiente. Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide de Giza no necesita presentación. Puede que sea uno de los lugares históricos más misteriosos y visitados de todo el mundo. Pero no mucha gente sabe realmente por qué se construyó. Los arqueólogos y egiptólogos creen que la pirámide se construyó durante el siglo XXVI a.C., más concretamente bajo el reinado del faraón Khufu, también conocido como Keops. Gobernó el imperio desde el 2589 a.C. hasta el 2566 a.C., y al parecer construyó la magnífica pirámide como tumba para él y su esposa, la reina Henut-Sen. La pirámide tiene 460 pies de altura, pero recientemente, con la ayuda de la tecnología de escaneo más avanzada, han encontrado un espacio vacío que podría tener al menos 100 pies de largo. Como puedes ver, algo que se construyó hace unos 4500 años puede seguir sorprendiéndonos hoy en día. También es bastante impresionante que fueran capaces de construir algo tan grandioso hace todos esos siglos, sobre todo teniendo en cuenta que todavía está en muy buena forma. La cámara secreta dentro de la pirámide bien podría ser otro lugar de enterramiento, pero lo curioso es que se encuentra ligeramente por encima de la cámara del rey. ¿Quién podría ser más importante que el propio rey? Los egiptólogos están completamente desconcertados. Simplemente no pueden elaborar ninguna teoría que tenga sentido con lo que sabemos sobre la sociedad del antiguo Egipto. Obelisco sin terminar de Asuán. Este gigantesco monolito nunca fue realmente terminado, por lo que ahora yace como un gigante dormido en un lecho de granito para siempre. El obelisco inacabado de Asuán es una ventana perfectamente conservada a los métodos de construcción que los antiguos egipcios utilizaban para hacer monumentos monolíticos. Y si se hubiera terminado y erigido, habría sido sin duda uno de los obeliscos más imponentes y grandes de todo el mundo en aquella época. El plan era que midiera 137 pies si se completaba, y se estima que pesaba alrededor de 1200 toneladas. ¿Y sabías que no fue un faraón masculino quien lo encargó, sino una faraona llamada Hatshepsut, que reinó durante la 18ª dinastía hace más de 3500 años? Los antiguos egipcios llamaban a estos monumentos tequieno, y son monolitos cónicos de 4 lados. Normalmente se colocaban a la entrada de los templos, y hoy en día representan el sello de la capacidad de ingeniería superior del antiguo Egipto. Pero entonces, si eran tan buenos haciendo obeliscos, ¿cómo es que no terminaron este? Bueno, no es que fuera demasiado grande para ellos, o demasiado pesado. La razón por la que el obelisco de Asuán nunca se completó es porque cuando lo estaban liberando de su lecho de roca, apareció una enorme grieta. Lamentablemente, desde entonces ha quedado abandonado. Barco solar de Khufu. Este es el barco intacto más antiguo que se ha descubierto en la historia. Fue construido originalmente para el faraón Khufu, de ahí su nombre, que reinó durante la 4ª dinastía hace unos 2500 años. ¿Pero qué es exactamente un barco solar? Aunque se les llama barcos y botes, en realidad no estaban pensados para ir por el agua. Aunque se han encontrado algunos con evidencias de haber estado en el agua, la gran mayoría no lo estaban. Las barcas solares son embarcaciones rituales para transportar al rey resucitado con el dios del sol Ra a través de los cielos. Los arqueólogos creen que eran básicamente barcazas funerarias. La que se hizo para el faraón Khufu se encontró en una de las 5 fosas descubiertas cerca de la Gran Pirámide de Khufu. En realidad, la encontraron esparcida en la arena en 1200 piezas separadas de madera de cedro, y les costó mucho trabajo y 14 largos años volver a montar el barco. Analizando los barcos más pequeños de la tumba y estudiando las técnicas de fabricación de embarcaciones de la zona, el restaurador jefe egipcio Ahmed Youssef Mustafa cree que el barco de Khufu se mantenía originalmente unido con estacas de sicomoro y cuerdas de media hierba. Tiene 143 pies de largo y 19,5 pies de ancho en todo su esplendor.
Constructores de tumbas de Deir el-Medina. ¿Te has preguntado alguna vez dónde vivían los cientos de personas que participaron en la construcción del Valle de los Reyes? Pues bien, se alojaron en Deir el-Medina. Y, en contra de la creencia popular, no eran en absoluto esclavos, sino trabajadores voluntarios contratados por el gobierno y con un salario. Construyeron una pequeña ciudad a unos 3 kilómetros de Luxor para los constructores y también para sus familias. Esta ciudad se llamaba originalmente el Lugar de la Verdad, y fue fundada alrededor del año 1500 a.C. Estuvo habitada durante unos 400 años, hasta que finalizó el enterramiento en el Valle de los Reyes. En su máximo apogeo, la ciudad tenía unas 105 casas de piedra, y algunos de los trabajadores incluso sabían leer y escribir, ya que se han encontrado papiros y cartas escritas en ostraca en el lugar. También tenían un fin de semana, como nosotros. Su horario consistía en 8 días completos de trabajo seguidos de 2 días de descanso. Trabajaban muy duro, eso es seguro. Un hecho curioso es que los constructores tenían días libres adicionales cuando estaban enfermos y también para asistir a festivales y eventos religiosos, pero también cuando estaban muy borrachos. Faraón de plata. En el antiguo Egipto, los faraones eran enterrados con muchos objetos valiosos, generalmente de oro. Elegían el oro en particular porque tiene el color del sol, que representa a su dios más importante, Ra. El uso de oro en la tumba aseguraba que su rey recibiría el don de la vida eterna. Por eso la mayoría de las máscaras mortuorias egipcias eran de oro, porque al igual que el sol que reaparece cada mañana, después de haber ido al inframundo la noche anterior, el oro daba a los reyes el poder de volver a la vida. El faraón Susenes I reinó desde el año 1036 hasta el 989 a.C., durante la 21ª dinastía. Era descendiente directo del famoso faraón Ramsés I. Su máscara mortuoria podría ser el artefacto más reconocible del antiguo Egipto. Cuando se piensa en la tumba de un faraón, se piensa en esta máscara. Pero su sarcófago, por otro lado, estaba hecho de plata pura y sólida. Este metal representaba la luna. El faraón Susenes fue un gobernante muy oscuro, que tuvo la desgracia de convertirse en rey durante una época muy difícil para Egipto, ya que el reino estaba fracturado y dividido entre los gobernantes rivales del norte y del sur. Pero lamentablemente, debido a que sus tumbas estaban llenas de materiales preciosos, hubo muchos robos a lo largo de la historia, y se ha perdido mucho. Templos de Abu Simbel. Los templos de Abu Simbel se encuentran al sur de Asuán, en la orilla del lago Nasser. Fueron construidos originalmente por el más grande de todos los faraones egipcios, Ramsés II. Son impresionantemente imponentes y hermosos. Este sitio es el más famoso de Egipto después de la Gran Pirámide de Giza, pues estaban destinados a mostrar el poder de los gobernantes egipcios a todos los que tuvieran la fortuna de verlos. La entrada de los templos está literalmente tallada en la piedra de la montaña, y los 4 faraones que custodian la puerta son las mayores esculturas que han sobrevivido de la antigua época faraónica. Los templos gemelos se construyeron para servir de monumento duradero a Ramsés II y a su esposa, la reina Nefertati, en conmemoración de su victoria en la batalla de Kadesh. Todo el mundo ha oído hablar de la reina Nefertati, considerada la mujer más bella que ha pisado la tierra. Los asombrosos templos fueron redescubiertos por el explorador suizo John Louis Burckhardt en 1813, en plena locura por la egiptología. Había sido completamente olvidado y la arena lo había cubierto todo, excepto la parte superior de las cabezas de las 4 estatuas de la entrada. Valle de las Momias de Oro. Esta enorme necrópolis fue descubierta en 1996 por el mundialmente famoso arqueólogo egipcio y jefe del Consejo Supremo de Antigüedades, el señor Zahi Hawass. El Valle de las Momias de Oro se remonta a la época romana y fue construido a 6 kilómetros al suroeste de Bautiti, que es la mayor ciudad del oasis de Bajareya. Este lugar fue el sitio de sepultura más importante para los romanos en todo el reino de Egipto, lo que significa que es uno de los descubrimientos más importantes que se han hecho allí. La superficie del valle es de unos 36 metros cuadrados y contiene cientos de tumbas, y en varias de estas tumbas se descubrieron decenas de momias en perfecto estado. Han permanecido intactas y se han conservado porque se hicieron con el antiguo método del cartonaje. Los restos tienen una antigüedad de unos 2000 años. Esta necrópolis es el matrimonio perfecto entre la estética y la cultura romana y egipcia. Está decorada con los colores y la mitología romanos habituales, pero también con formas faraónicas egipcias, lo que la convierte en una de las necrópolis más singulares de todo Egipto. La primera momia con oro que desenterraron era la de una mujer, y su altura era de unos 55 metros, lo que para los estándares actuales sería bastante baja. Su rostro y su chaleco estaban cubiertos de oro puro. Templo de Bastet. Bastet era una diosa del reino antiguo que a menudo se asociaba con la fertilidad y actuaba como deidad protectora. Al principio, Bastet era representada como una leona, pero más tarde se la representó como un gato.
Los antiguos egipcios veían a los gatos como criaturas sagradas, creían que tenían una poderosa fertilidad y también un comportamiento llamativo durante la época de apareamiento. Este templo era uno de los principales lugares de culto a la diosa. Según el historiador griego Heródoto, que visitó el antiguo Egipto durante el siglo V a.C., muchos otros templos de la época eran mucho más grandiosos e imponentes, pero no había ninguno más hermoso que el templo de Bastet. 2 canales habrían rodeado el templo en aquella época y estaba bordeado de árboles. Se diseñó así para permitir una mejor vista de la ciudad de Per Bastet. En realidad, la ciudad se convirtió en la capital de Egipto durante la 22ª dinastía, y el templo se amplió como consecuencia de ello. Sin embargo, se conservaron gran parte de los materiales originales. Algunos de ellos se remontan al reinado del faraón Khufu, que reinó en el año 2566 a.C. En el templo se celebraba cada año un festival en honor a la deidad felina, en la que la gente se entregaba a la embriaguez y a las actividades extáticas que se creían que agradaban a la diosa Bastet. La piedra Rosetta. Quizás sea la piedra más famosa del mundo. La piedra Rosetta es en realidad una parte rota de una losa de piedra más grande, que tiene un texto tallado en 3 tipos diferentes de escritura y en 3 idiomas diferentes. El texto de la piedra Rosetta es un mensaje oficial llamado decreto. Todavía tenemos decretos hoy en día, por cierto. Un decreto es una orden oficial que tiene fuerza de ley, y por ello debían colocarse en todos los templos de Egipto. Pero esta piedra no es importante por el contenido del decreto, sino por el hecho de que el mismo mensaje estaba escrito en 3 tipos diferentes de escritura. Uno de ellos son los antiguos jeroglíficos egipcios. Los otros 2 son demótico, que también es una escritura egipcia, y griego antiguo. Cuando por fin consiguieron traducirla, nos permitió empezar a aprender a leer los jeroglíficos, lo que nos enseñó todo lo que ahora sabemos sobre el imperio egipcio. Gracias a la piedra Rosetta, ahora somos capaces de leer las escrituras de todos los templos y papiros que encontramos, lo cual es muy importante. El secreto de la Esfinge. Hermes Trismegistos era un antiguo dios egipcio de la luna, y en sus obras místicas informó sobre una biblioteca de conocimientos. Decía que había un laberinto bajo las patas de la magnífica Esfinge que conducía a una enorme biblioteca llamada la Sala de los Registros. La leyenda cuenta que en el interior de esa biblioteca se almacenaban todos los conocimientos esenciales de la alquimia, la astronomía, las matemáticas, la magia y la medicina. Pero hasta la fecha, nadie ha sido capaz de encontrarlo. ¿La biblioteca del conocimiento es un mito o es una realidad? Simplemente no lo sabemos. En la era moderna, un curandero estadounidense llamado Edgar Cayce contó la profecía de la biblioteca. Mientras estaba en un estado de trance, habló de la Sala de los Registros, donde se escondía todo el conocimiento de las antiguas civilizaciones. Cayce creía que era la reencarnación de un sumo sacerdote que vivió en la ciudad perdida de la Atlántida, y afirmó haber estado en la biblioteca en su vida pasada. Escribió que hay un pasadizo secreto que parte de la pata derecha de la Esfinge y que conduce a la cámara subterránea. Pero por mucho esfuerzo que la gente haya puesto a lo largo de las décadas para encontrarla, la biblioteca sigue oculta. La tumba de Tutankamón. En el año de 1922 se descubrió una tumba en el Valle de los Reyes, justo al lado de Luxor, en Egipto. Era la tumba del rey Tut. Este descubrimiento fue increíblemente importante porque fue la primera que estaba realmente intacta. Ya hemos mencionado en este video cómo muchos artefactos y objetos históricos se han perdido a lo largo de los milenios por culpa de los ladrones de tumbas. La tumba del rey Tut estaba completamente intacta. En realidad, no se había abierto en absoluto desde que lo enterraron a finales de la dinastía XVIII, durante el nuevo reino de la historia egipcia. El sitio fue descubierto por el famoso arqueólogo Howard Carter y su equipo. No mucha gente lo sabe, pero el hombre que estaba financiando la búsqueda, Lord Carnarvon, empezó a frustrarse después de años sin encontrar nada, y casi retiró toda la financiación justo antes de que encontraran la tumba del rey Tut. Ahora bien, ¿qué vergüenza habría pasado si realmente hubiera seguido adelante con la búsqueda? Teniendo en cuenta que esta tumba es uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Mucho, supongo. Pero la historia se pone muy interesante en el sentido de lo oculto también, porque se cree que la tumba estaba maldita, y justo después de desenterrar el sarcófago del rey, la mayoría de las personas involucradas murieron de forma terrible e inexplicable. Momias de cachorros de león. Ciertamente, hoy en día no hay manadas de leones vagando por las dunas de Egipto, pero en el año 1000 a.C., el rey de la selva era algo muy normal en las orillas del río Nilo. De hecho, algunos de los grandes felinos incluso descansaban en los palacios egipcios como mascotas domesticadas para la familia real. En aquella época, el león se asociaba con el sol por el color de su pelaje, por tanto, con el faraón. Tanto es así que, incluso mucho tiempo después de que el clima de Egipto se volviera más seco y los leones emigraran al sur, seguían teniendo un lugar destacado en la cultura egipcia. Piensa en la Esfinge, por ejemplo, e incluso momificaban cachorros de león de vez en cuando.
Bueno, no se han encontrado muchos, pero los investigadores se han preguntado durante mucho tiempo por qué es así, teniendo en cuenta que los egipcios momificaban literalmente a millones de otros animales. Recientemente han descubierto 5 momias de cachorros de león en la necrópolis de Bubastellón, que es literalmente una catacumba de momias de gatos. Se encontraron junto a una gran colección de estatuas de madera y bronce de gatos. Los expertos creen que se remontan a la 26ª dinastía, que tuvo lugar entre el 664 y el 525 a.C. La momia que grita. El alijo real de Deir el-Bahari fue descubierto en 1881 cerca de Luxor. Era el lugar donde los sacerdotes de las dinastías 21ª y 22ª solían esconder los cadáveres de los miembros de la realeza de las dinastías anteriores para evitar que fueran asaltados por los ladrones de tumbas. Y en ese escondite se encontró la infame momia gritona. Estudios recientes en los que se ha utilizado la tomografía computarizada y también el análisis del ADN por parte del equipo científico del proyecto Momias Egipcias han demostrado que la momia era una mujer de unos 60 años y que yacía en la misma habitación que el príncipe Pentawere. La historia del príncipe es una de las más oscuras de la historia egipcia, ya que realmente mató a su padre a sangre fría en una trama muy compleja e intrincada llamada la trama del harén. Como castigo por el parricidio que cometió, fue obligado a quitarse la vida en la horca. Aunque era miembro de la familia real, se le consideraba impuro, por lo que se le castigó aún más al no ser momificado. Esto significaba que, en cierto modo, lo enviaban al infierno. Pero la momia gritona fue en realidad muy bien cuidada. Le quitaron las vísceras y le insertaron materiales muy caros como resina y aromas en su cuerpo. Entonces, ¿quién podría ser esta mujer? Está enjaulada para la eternidad con un traidor, pero parece haber recibido un ritual de entierro adecuado. Es un misterio. Las pirámides de Dashur. Todo el mundo conoce la Gran Pirámide de Giza, y por eso el lugar está constantemente lleno de turistas y visitantes. Pero las pirámides de Dashur suelen pasarse por alto y, sinceramente, resultan encapsular perfectamente al antiguo Egipto. Y no suele haber nadie. Así que, en mi opinión, es una situación en la que todos ganan. Dashur es una de las necrópolis más importantes de Memphis, la de Egipto, no la de Estados Unidos, por supuesto, y está situada a solo unos 30 kilómetros al sur de Giza. Allí se encuentran pirámides de las dinastías cuarta y decimosegunda, incluidas las del rey Amenemhat II y el rey Amenemhat III. En Dashur también se encuentran la misteriosa pirámide negra y la pirámide roja. Incluso hay una pirámide doblada. Acabó así tras un error del arquitecto. Se horrorizó al descubrir que no se había dado cuenta de que la altura alcanzaría los 48 metros con un ángulo de 54 grados. Así que tuvo que cambiar rápidamente sus planes a mitad de la construcción, lo que dio lugar a una pirámide de aspecto extraño. Extraños conos de cabeza egipcios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los antiguos egipcios pintaban hombres y mujeres con conos en la cabeza en sus representaciones artísticas? Están por todas partes, desde los rollos de papiro hasta los ataúdes. Las mujeres, en particular, siempre fueron retratadas con el extraño cono en la cabeza en las imágenes del parto. ¿Pero qué significa? Pues bien, aunque se han encontrado literalmente millones de personas con conos en la cabeza, ningún arqueólogo ha podido excavar el enigmático objeto que las haría aparecer con una cabeza cónica, lo que lleva a los expertos a creer que los misteriosos conos eran simplemente una representación simbólica. ¿Saben? Algo así como los halos sobre el Niño Jesús y la Virgen María que se dibujan literalmente en todas las iglesias del mundo. Pero recientemente desenterraron un cono de la arena. Lo encontraron en el cementerio de Amarna, que es una antigua ciudad que fue erigida por el faraón Akenatón, que era en realidad el padre del rey Tut. Encontraron el lugar de enterramiento de una mujer adulta, que se cree que pertenecía a la población más humilde de Amarna, es decir, que no formaba parte de la élite, y en su cabeza tenía un objeto de cera en forma de cono, igual que en las pinturas. La esposa del rey Tut. ¿Sabías que el mundialmente famoso faraón adolescente Tutankamón se casó con su hermanastra? Al parecer, el matrimonio dentro de la misma familia no era solo una tradición europea, también lo hacían en el antiguo Egipto. El famoso egiptólogo Howard Carter abrió la tumba del rey Tut en 1922 y fue uno de los acontecimientos más importantes de la arqueología egipcia de todos los tiempos, porque los saqueadores nunca habían podido encontrar su tumba para robarla. Por lo tanto, el sitio estaba completamente intacto. Incluso encontraron la máscara funeraria de oro del faraón, que hoy es el máximo sinónimo del antiguo Egipto. Y, al parecer, podrían volver a tener suerte porque creen haber encontrado la tumba de su esposa en el Valle de los Monos. El Valle de los Monos es directamente adyacente al Valle de los Reyes, que es donde se encontró al rey Tut. Y durante décadas, los arqueólogos pensaron que era una gran posibilidad que hubiera sido enterrada allí, cerca de su marido.
La reina Akensepaten era la hija del faraón Akenatón y de la reina Nefertiti. Nació en el año 1350 a.C. y en realidad se casó con su propio padre. Sí, lo sé, extraño. No solo eso, sino que al parecer le dio una hija justo antes de cumplir los 13 años. Y después de eso, se casó con su medio hermano, el rey Tut.